Robert Hayes era un hombre que aparentemente lo había conseguido todo. Nacido en el seno de una familia modesta, se había abierto camino desde la nada, construyendo un imperio con el que pocos podían rivalizar. Su fortuna procedía de una serie de sabias inversiones e innovadoras estrategias empresariales en el mercado inmobiliario. Con el tiempo, su éxito se multiplicó y se convirtió en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Su nombre era sinónimo de poder, lujo y prestigio. Pero no era solo su perspicacia para los negocios lo que hacía que la gente le admirara. Era un hombre de familia hasta la médula. La familia de Robert era su mayor motivo de orgullo. Su mujer, Linda, era su compañera en todos los sentidos de la palabra. Había estado a su lado desde los primeros días, cuando apenas podían pagar el alquiler. Juntos, habían construido no solo una fortuna, sino una hermosa familia. Su hijo, Michael, era su mayor alegría. Desde el momento en que nació, Robert y Linda volcaron su amor y energía en criarlo, para que fuera un joven amable, inteligente y seguro de sí mismo. Michael, a su vez, se convirtió en un chico brillante y carismático que parecía destinado a la grandeza. Con la ambición de su padre y la compasión de su madre, tenía la mezcla perfecta de cualidades que le auguraban un futuro tan exitoso como el de Robert. Robert imaginaba una vida en la que él y Michael trabajarían juntos, codo con codo, como padre e hijo. Soñaba con que un día Michael se hiciera cargo del negocio y ampliara aún más su legado. Ambos compartían un estrecho vínculo y pasaban horas hablando del futuro, aprendiendo los entresijos del negocio y planeando cómo conquistar nuevos mercados. Robert solía decir que Michael era su mayor creación, un joven lleno de potencial, a punto de salir al mundo con todas las herramientas que necesitaba para triunfar. Para Robert, la vida era perfecta. Tenía una familia a la que adoraba, un imperio empresarial floreciente y todos los lujos que la riqueza podía ofrecer. Era la viva imagen del éxito, admirado por muchos y envidiado por otros. Pero, como suele ocurrir, el destino tenía sus propios planes y pronto le asestaría un golpe que ninguna cantidad de dinero o poder podría evitar. Era una luminosa mañana de primavera cuando llegó la llamada telefónica que cambiaría para siempre la vida de Robert. Michael había salido temprano ese día para dar una vuelta en coche con unos amigos. Acababa de cumplir 21 años, lleno de energía e ilusión por el futuro. No había nada inusual en aquel día, ningún indicio de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. Pero entonces, mientras Robert estaba sentado en su despacho, repasando informes de trabajo, sonó su teléfono. Era una llamada para la que ningún padre está preparado. La voz al otro lado del teléfono era tranquila, pero llena de urgencia. Era un paramédico. Michael había tenido un accidente de coche. Las palabras golpearon a Robert como un puñetazo en el pecho. El tiempo pareció ralentizarse a medida que iban llegando los detalles. El coche de Michael se había salido de la carretera y había chocado contra un árbol con una fuerza tremenda. Los equipos de emergencia habían llegado rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Michael estaba vivo, pero el pronóstico era desalentador. Había sufrido una grave lesión en la médula espinal que le había dejado paralizado del cuello para abajo. Robert corrió al hospital, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y la mente dándole vueltas de incredulidad. Esto no debía ocurrirle a Michael. Se suponía que su hijo tenía el mundo a sus pies, no que yacía en una cama de hospital, indefenso y destrozado. De pie junto a la cama de Michael, mirando a su hijo, antes enérgico y ahora conectado a las máquinas, Robert sintió un dolor más profundo que nunca. No se trataba de un simple accidente, sino
de una tragedia que había destrozado sus vidas en un instante. Los médicos fueron sombríos en sus valoraciones. Explicaron que las lesiones de Michael eran graves y que nunca volvería a caminar. De hecho, necesitaría cuidados a tiempo completo el resto de su vida. La noticia fue devastadora. A Robert y Linda se les rompió el corazón, pero para Robert, el dolor se vio agravado por una profunda sensación de impotencia. Toda su riqueza, su poder, su influencia, nada de ello podía deshacer lo que había sucedido. Había construido un imperio, pero no podía salvar a su hijo. En los días siguientes, cuando la situación se hizo realidad, Robert tomó una decisión que definiría los siguientes 20 años de su vida. Prometió a Michael que siempre estaría a su lado, pasara lo que pasara. Se comprometió a proporcionar a su hijo los mejores cuidados, la mejor tecnología y la mejor vida que el dinero pudiera comprar. Y así, Robert comenzó un nuevo capítulo de su vida, en el que sus negocios pasaron a un segundo plano y su principal objetivo pasó a ser cuidar de Michael. Robert no reparó en gastos. Transformó su casa en un espacio totalmente accesible, con los últimos equipos médicos y tecnologías diseñadas para hacer la vida de Michael lo más cómoda posible. Contrató a un equipo de enfermeras, terapeutas y cuidadores para atender las necesidades diarias de Michael. Trajo a especialistas de todo el mundo, buscando segundas opiniones y explorando todas las opciones de tratamiento posibles, aunque fueran experimentales o descabelladas. Pero más que eso, Robert se dedicó a estar al lado de Michael. Pasaba horas al lado de su hijo, hablando con él, consolándole y asegurándose de que Michael nunca se sintiera solo. No fue fácil. El desgaste emocional fue inmenso. Robert vio cómo el brillante futuro de Michael se desvanecía en una vida confinada a una silla de ruedas, sus sueños robados por un cruel giro del destino. Pero a pesar de todo, Robert se mantuvo firme en su compromiso. Le había prometido a su hijo que siempre estaría a su lado y pretendía cumplir esa promesa. Por muy cansado que estuviera, por mucho que su propia vida se desmoronara, Robert nunca vaciló en su dedicación al cuidado de Michael. Pasaron los años y con cada uno, la tensión se hacía más pesada. El otrora próspero negocio de Robert empezó a resentirse. Su ausencia de la empresa, combinada con la enorme carga financiera que suponía el cuidado de Michael, empezó a pasar factura. Los beneficios disminuyeron, las inversiones se tambaleaban y pronto Robert se encontró ante la dura realidad de que su fortuna ya no era tan segura como antes. Pero nada de eso le importaba. Ya no pensaba en negocios ni en dinero. Su único objetivo era Michael. Pero aunque Robert se volcaba por completo en el cuidado de su hijo, había algo que le rondaba por la cabeza, un misterio del que no podía deshacerse. Las circunstancias del accidente de Michael nunca le habían sentado bien. No había una explicación clara de por qué el coche de Michael se había salido de la carretera. La policía había investigado, pero el caso se cerró rápidamente, considerándose un desafortunado accidente. Sin embargo, Robert no podía evitar sentir que algo no encajaba. ¿Por qué había estado Michael en aquella carretera? ¿Qué había provocado el accidente? ¿Y por qué el otro coche, que según los testigos había sido visto cerca del accidente, nunca fue encontrado? Durante años, Robert dejó a un lado estas preguntas, diciéndose a sí mismo que no importaba. Lo importante ahora era la recuperación de Michael, no pensar en el pasado. Pero con el paso de los años, y a medida que la salud de Robert iba empeorando, las dudas empezaron a asaltarle de nuevo. ¿Se le había pasado algo por alto? ¿Había habido algo más en el accidente de lo que le habían contado? Ese pensamiento le atormentaba, incluso cuando intentaba centrarse en cuidar de Michael.
Habían pasado 20 años desde aquel fatídico día. Michael era ahora un hombre adulto, que vivía una vida muy diferente de la que había soñado una vez, y Robert, aunque envejecido y agotado, seguía a su lado, cumpliendo la promesa que había hecho todos aquellos años. Pero el peso del pasado flotaba en el aire, y Robert sabía que había preguntas que aún necesitaban respuesta. Por mucho que intentara alejarlas, el persistente secreto de lo que realmente le ocurrió a Michael era algo que ya no podía ignorar. El escenario estaba preparado para que por fin se descubriera la verdad. Pero Robert no tenía ni idea de lo mucho que su vida estaba a punto de cambiar, una vez más. Con el paso de los años, la determinación de Robert, antes inquebrantable, empezó a debilitarse. Su cuerpo, que siempre había sido fuerte, empezó a traicionarlo. Había sido un hombre al que le encantaba la acción. Pasaba las mañanas dirigiendo su imperio y las noches asegurándose de que todos los detalles de su vida estuvieran meticulosamente controlados. Pero la interminable rutina de cuidar de Michael le había pasado factura. Ahora le temblaban las manos, como consecuencia de la edad y del estrés de la constante tensión física y emocional. Le dolía la espalda de tanto levantar, ajustar y ayudar a su hijo. Apenas dormía, siempre atento a las necesidades de Michael, ya que el menor ruido procedente de la habitación de su hijo le despertaba de cualquier descanso superficial que consiguiera encontrar. La salud de Robert no era lo único que se desmoronaba. Su negocio, antaño una potencia en el mundo inmobiliario, era ahora una sombra de lo que había sido. Hacía tiempo que se había alejado de las operaciones diarias, confiando en su consejo de administración para mantener la empresa. Al principio, lo hicieron, pero con la ausencia de Robert, sus otrora leales socios empezaron a tomar decisiones que favorecían sus propios intereses en lugar de la salud a largo plazo de la empresa. Los beneficios cayeron, los proyectos fracasaron, los empleados clave se marcharon, atraídos por ofertas más lucrativas de la competencia. La empresa que Robert se había pasado la vida construyendo se desmoronaba y, aunque lo sabía, no podía preocuparse. Su atención seguía centrada en Michael. La presión financiera se estaba volviendo imposible de ignorar. Incluso con su inmensa fortuna, el coste de los cuidados de Michael durante 2 décadas había sido astronómico. Los equipos médicos de última generación, el personal de enfermería, las 24 horas del día y la necesidad constante de nuevos tratamientos y terapias agotaban sus cuentas. Y aunque Robert nunca había sido un hombre movido únicamente por el dinero, empezó a darse cuenta de que, por primera vez en años, se estaba quedando sin recursos. Había vendido propiedades, liquidado activos y hecho todo lo posible por mantener la calidad de vida de Michael, pero el pozo se estaba secando. Pronto tendría que tomar decisiones difíciles sobre los sacrificios que aún podía hacer, pero la idea de recortar los cuidados de Michael era impensable. Linda había intentado ayudar lo mejor que pudo, pero incluso su paciencia se estaba agotando. Los años también habían hecho mella en su matrimonio. Si antes habían sido compañeros en todo, ahora Linda se había distanciado. Seguía amando profundamente a Michael, pero el peso de la tragedia y los años de sacrificio la habían agotado. Necesitaba una vida fuera de las 4 paredes de su casa y, con el paso del tiempo, empezó a retirarse a su propio mundo. Viajaba con más frecuencia, visitando a amigos y familiares, tratando de encontrar momentos de normalidad en una vida que había sido cualquier cosa menos normal durante los últimos 20 años. Robert lo entendía, aunque le doliera admitirlo. Todo el mundo tiene sus límites, pero le había hecho una promesa a Michael, y por muy duras que fueran las cosas,
No podía abandonar a su hijo. Fue durante uno de esos largos y solitarios días, después de que Linda se marchara a otro largo viaje, cuando llamaron a la puerta. Robert estaba sentado en su estudio, revisando lo poco que quedaba de las finanzas de su empresa, cuando el sonido interrumpió sus pensamientos. Al principio, lo ignoró, suponiendo que se trataba de uno de los cuidadores que volvía de un descanso o tal vez de una entrega. Pero cuando volvieron a llamar, con más fuerza e insistencia, Robert se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral había una mujer que no reconoció. Rondaba la treintena, vestía de forma profesional y tenía una expresión tranquila, pero decidida en el rostro. Se presentó como Claire Donovan, investigadora privada. El primer instinto de Robert fue ignorarla. A lo largo de los años, había tratado con más de una persona que quería algo de él, periodistas en busca de una historia, antiguos empleados en busca de limosna u oportunistas que querían aprovecharse de su riqueza. Pero las siguientes palabras de Claire le dejaron helado. «Tengo nueva información sobre el accidente de su hijo», dijo. Robert la miró fijamente, con la mente acelerada. Hacía tanto tiempo que nadie hablaba del accidente que había cambiado sus vidas. La investigación llevaba años cerrada, descartada como un caso trágico e irresoluble. Nadie había sido capaz de explicar por qué el coche de Michael se había salido de la carretera aquel día. Pero ahora, frente a él, había una mujer que afirmaba tener nueva información, 2 décadas después. En contra de su buen juicio, Robert la invitó a pasar. Cuando se sentaron, Claire sacó una carpeta y extendió su contenido sobre la mesa. Le explicó que un cliente anónimo la había contratado para investigar el caso. Al principio, se había mostrado escéptica, ya que había pasado mucho tiempo y los casos sin resolver rara vez aportaban información nueva. Pero cuanto más indagaba, más se daba cuenta de que había preguntas sin respuesta en torno al accidente. Nunca se había interrogado a los testigos que habían visto un segundo coche en el lugar del accidente. Había incoherencias en el informe policial, detalles que se habían pasado por alto o directamente ignorado. Además, el otro conductor implicado en el accidente había desaparecido sin dejar rastro. La investigación de Claire la había llevado por un camino oscuro y retorcido. Lo que había descubierto era algo que Robert nunca se había planteado: un acto deliberado. El accidente que había dejado paralítico a Michael no había sido una tragedia fortuita, había sido planeado. Michael era el objetivo. Al principio Robert no pudo asimilar lo que estaba diciendo. ¿Objetivo? ¿Por quién? ¿Y por qué? Michael era un hombre joven, lleno de vida y promesas. ¿Quién podía querer hacerle daño? Claire fue cuidadosa en su explicación, sabiendo lo difícil que sería para Robert escuchar esta noticia. Aún no tenía todas las respuestas, pero lo que había descubierto era suficiente para sugerir que el accidente de Michael había sido orquestado por alguien cercano a Robert, alguien que podía beneficiarse de la caída de Robert. La mente de Robert daba vueltas. ¿Podría haber sido un rival en los negocios? ¿Alguien celoso de su éxito? Había tenido enemigos a lo largo de los años. Desde luego, gente resentida por su ascenso al poder o que envidiaba su fortuna. Pero ninguno de ellos le había parecido capaz de algo tan atroz. La idea de que alguien provocara deliberadamente un accidente para dañar a su hijo parecía imposible. Pero las pruebas que Claire le presentaba eran difíciles de ignorar. No había marcas de frenado en la carretera, ni señales de que Michael hubiera intentado detener el coche. Y luego estaba el asunto del otro conductor, el que había desaparecido tras el accidente. Alguien había hecho todo lo posible por borrar su rastro. La investigación de Claire seguía su curso.
pero el rastro que había descubierto apuntaba en una dirección: la traición del propio círculo de Robert. Alguien que le conocía, que había estado lo bastante cerca como para vigilar a su familia, había orquestado el suceso. No se trataba solo de Michael, sino también de Robert. El accidente había sido un medio para un fin, una forma de debilitarlo, de quebrarlo, y había funcionado. Durante 20 años, Robert se había consumido por el dolor y la culpa, dedicando su vida al cuidado de Michael mientras sus negocios y su fortuna se esfumaban. Mientras tanto, la persona responsable había permanecido en la sombra, beneficiándose de la caída de Robert. Mientras Claire exponía sus conclusiones, Robert sintió que una ira profunda y hirviente empezaba a crecer en su interior. Llevaba 2 décadas viviendo una pesadilla, sin saber que la tragedia había sido el resultado de un acto deliberado de maldad. Alguien le había arrebatado la vida de su hijo, no solo el futuro de Michael, sino también el de Robert. Y ahora, después de tantos años, se veía obligado a enfrentarse a la horrible verdad. Pero lo peor estaba por llegar. Claire no había terminado. La persona que está detrás de esto, dijo lentamente, observando la reacción de Robert, está más cerca de ti de lo que crees. Le entregó un último documento que confirmaba los temores más profundos de Robert. Su socio, su confidente más fiel, estaba implicado. El hombre que había estado a su lado durante años, que le había ayudado a construir su imperio, le había traicionado. El accidente había formado parte de un plan más amplio para desestabilizar la vida de Robert y hacerse con el control de su empresa. Con Robert distraído por los cuidados de Michael, el socio había manipulado lentamente el negocio desde dentro, asegurándose su propio beneficio económico mientras el mundo de Robert se desmoronaba. Robert se sintió como si le hubieran arrancado el suelo. La traición era demasiado para comprenderla. Durante 20 años, había vivido con la culpa del accidente de su hijo, sin sospechar que el hombre en quien más confiaba lo había orquestado. La ira, la incredulidad y la tristeza lo invadieron en oleadas, dejándolo entumecido. Todo en lo que Robert había creído, todo en torno a lo que había construido su vida, se había basado en una mentira. Robert se sentó en un silencio atónito, con el peso de la revelación aplastándole como una fuerza física. El nombre que aparecía en el documento que Claire le había entregado se desdibujaba en su visión, pero no podía escapar a la verdad. Su socio, el hombre en quien había confiado implícitamente durante décadas, había sido el responsable del accidente que había destrozado la vida de su familia. La traición no fue solo personal, fue devastadora, en un sentido que Robert aún no había comprendido del todo. Durante años, Robert había pasado noches en vela, preguntándose cómo su vida había dado un giro tan cruel, atormentado por el recuerdo de la vibrante vida de su hijo apagada en un abrir y cerrar de ojos. Se había preguntado si había hecho algo, si un error de cálculo o un descuido habían provocado la tragedia, y ahora se enfrentaba a la verdadera respuesta, a la horrible verdad. Nunca había sido un accidente. Había sido un movimiento frío y calculado de alguien que estaba a su lado en todas las reuniones del Consejo de Administración. Había compartido innumerables comidas de negocios e incluso había celebrado las fiestas con su familia. La idea le revolvió el estómago a Robert. Claire estaba hablando, pero apenas percibía sus palabras. Esbozaba más detalles sobre la investigación, con voz suave y cuidadosa, comprendiendo la enormidad de lo que Robert acababa de saber.
Mencionó registros financieros, transacciones oscuras y reuniones que habían tenido lugar a sus espaldas. El socio de Robert había desviado sistemáticamente dinero del negocio. Se había aprovechado de la ausencia de Robert mientras cuidaba de Michael y había ido consolidando poco a poco el poder. Y el accidente había sido el punto de inflexión. Con Robert consumido por las necesidades de su hijo, su socio había aprovechado la distracción para hacer su jugada, erosionando gradualmente el control de Robert sobre la empresa. Pero ninguno de los detalles financieros le importaba a Robert en ese momento. Su mente estaba en otra parte, atrapada en un torbellino de emociones. La ira crecía en su interior como un maremoto, pero bajo la furia había algo más profundo y doloroso. Una abrumadora sensación de pérdida, no solo del futuro de su hijo, sino de la vida en la que una vez había creído, la vida en la que la amistad significaba lealtad, en la que la confianza no era una frágil ilusión. La traición fue más profunda que cualquier otra cosa que hubiera experimentado, incluso más que el mismo día del accidente de Michael. ¿Cómo podía alguien a quien conocía desde hacía tanto tiempo, alguien que había formado parte de la vida de su familia, orquestar un acto tan monstruoso? Robert pensó en los días anteriores al accidente, reviviendo conversaciones y momentos que había compartido con su compañero. Todos los recuerdos parecían ahora contaminados, como si los hilos del engaño se hubieran entretejido en su relación desde el principio. Había señales que no había visto, advertencias a las que debería haber prestado atención. Había confiado todo a este hombre, su negocio, su fortuna, su futuro. Y mientras tanto, su socio había estado conspirando para destruirlo. La enormidad de la traición era asfixiante, pero a medida que se le pasaba el shock, Robert sintió que algo más se agitaba en su interior, una insaciable necesidad de justicia. Aquel hombre le había robado no solo la capacidad de caminar de su hijo, sino también los años de su vida que Robert había dedicado a cuidar de Michael. Cada decisión que Robert había tomado, cada sacrificio, había sido impulsado por la creencia de que el accidente de Michael fue una tragedia desafortunada, un acontecimiento fuera del control de cualquiera. Pero ahora, al saber que había sido deliberado, el dolor de Robert se transformó en un ardiente deseo de venganza. Claire le entregó a Robert otro expediente, este lleno de pruebas más concretas, documentos, correos electrónicos y registros financieros que relacionaban a su compañero con el accidente. Todo estaba allí, en blanco y negro, una prueba innegable de que su compañero había estado detrás de todo. A medida que Robert hojeaba las páginas, los detalles se hacían más nítidos. Su compañero había trabajado con un tercero, un profesional cuyo trabajo consistía en escenificar accidentes y ocultar cualquier rastro de juego sucio. Les habían pagado generosamente para asegurarse de que el coche de Michael se saliera de la carretera aquel día, sin dejar pruebas de sabotaje. A Robert le temblaban las manos mientras sostenía los papeles. Durante mucho tiempo había cargado con el peso de la culpa, preguntándose si habría podido hacer algo para evitar el accidente, si alguna fuerza invisible había sido responsable del destino de su hijo. Y ahora, frente a la fría y calculada malicia que se había ensañado con su familia, Robert sintió una rabia como nunca había conocido. ¿Pero qué podía hacer? ¿Cuál sería el curso de acción correcto? La vía legal parecía obvia. Podía llevar las pruebas a las autoridades, denunciar los crímenes de su socio y asegurarse de que se hiciera justicia. Pero, incluso cuando ese pensamiento cruzó su mente, Robert se dio cuenta de lo vacío que se sentía. ¿Serían suficientes las acciones legales? ¿Le daría la paz que había buscado durante 2 décadas?
¿Desharía el dolor y el sufrimiento que Michael había padecido? La idea de ver a su compañero sentado en un juzgado, rodeado de abogados, no le parecía justicia, sino otra batalla interminable que solo conseguiría agotarle aún más. También había que tener en cuenta a Michael. La verdad le destrozaría. Durante 20 años, Robert había trabajado incansablemente para proteger a su hijo de la dureza del mundo, del peso abrumador de su enfermedad. Había intentado crear una burbuja de cuidados, una sensación de seguridad en torno a Michael, a pesar de todo lo que le habían arrebatado. Pero ahora, Robert se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Podría realmente contarle a Michael lo que había sucedido? ¿Podría revelar la oscura verdad que se ocultaba tras el accidente, sabiendo que destrozaría la frágil paz que Michael había encontrado en su nueva realidad? Robert pensó en la vida de Michael ahora. Su hijo había superado la parálisis de una forma que a Robert aún le maravillaba. Había desarrollado nuevos intereses, encontrado alegría en lugares inesperados y, a pesar de sus limitaciones, había construido una vida que, aunque no era la que habían imaginado, seguía teniendo sentido. ¿Cómo podía Robert desbaratar eso diciéndole que todo lo que había creído era mentira? Que el accidente no había sido una tragedia fortuita, sino un acto malicioso destinado a destruir a su familia. Mientras estos pensamientos se agolpaban en su mente, la rabia de Robert se mezclaba con un abrumador sentido de la responsabilidad. Su deseo de justicia chocaba con la necesidad de proteger a su hijo. Sabía que enfrentarse a su compañero abriría heridas que tal vez nunca cicatrizarían. No se trataba solo de venganza, sino del futuro, de lo que Michael tendría que soportar emocionalmente si la verdad salía a la luz. Pero, ¿cómo podía Robert vivir sabiéndolo y no actuar? Cada momento de los últimos 20 años había estado marcado por este acontecimiento. Cada decisión que había tomado, cada sacrificio, se había construido sobre la falsa base de que el accidente de Michael era inevitable. Ahora que sabía la verdad, ¿cómo podía seguir fingiendo lo contrario? El peso del secreto le aplastaría, igual que el accidente había aplastado a Michael. Robert sabía que no había un camino fácil. La decisión a la que se enfrentaba no se parecía a ninguna otra que hubiera tomado en su vida. No se trataba de un negocio ni de una negociación en la que la lógica y la estrategia pudieran conducir a un resultado claro. Se trataba de la familia, del amor, de la justicia y del devastador coste de la traición. El hombre que había estado a su lado durante tanto tiempo le había robado algo más que la movilidad de su hijo. Le había robado años de la vida de Robert, años que nunca podría recuperar. La habitación parecía ahora más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre Robert. Claire seguía allí, esperando pacientemente su respuesta. Pero Robert apenas podía pensar con claridad. Las opciones que se le presentaban eran igualmente insoportables. Buscar justicia y arriesgarse a destruir la frágil paz de su hijo, o permanecer en silencio y cargar solo con el peso de la verdad, sabiendo que el responsable seguiría caminando libre. La mente de Robert se agitaba mientras sopesaba las consecuencias de cada elección. No podía negar el ardiente deseo de venganza, de vengarse del hombre que tanto le había robado, pero en el fondo, también sabía que su primer deber era para con Michael. Había prometido proteger a su hijo, darle la mejor vida posible dadas las circunstancias. Y si proteger a Michael significaba ocultarle esta horrible verdad, tal vez ese fuera el sacrificio que Robert tendría que hacer. Sin embargo, ¿cómo podría vivir sabiendo que su compañero, el hombre en quien había confiado por encima de todos los demás, había orquestado esta pesadilla? ¿Cómo podía mirarse al espejo cada mañana sabiendo que no se había hecho justicia,
Cuando el día se hizo noche, Robert permaneció sentado, sumido en sus pensamientos, lidiando con la decisión más difícil de su vida. De un modo u otro, su mundo nunca volvería a ser el mismo. Los días que siguieron a la revelación de Claire fueron los más largos de la vida de Robert. Apenas dormía, con la mente consumida por la devastadora verdad y la imposible decisión que le esperaba. La casa parecía más pesada, más silenciosa, como si las propias paredes contuvieran la respiración, esperando a que Robert decidiera lo que iba a hacer. Los cuidadores de Michael seguían con sus rutinas, ajenos a la tormenta que se estaba gestando en el interior de Robert. Cada interacción con su hijo se hacía más difícil. Cada conversación estaba impregnada de la certeza de que Robert guardaba un terrible secreto. Robert se sentaba junto a la cama de Michael por las tardes, como siempre había hecho, viendo a su hijo leer o escuchando música. Michael, aunque paralizado de cuello para abajo, nunca había perdido su agudeza mental. Seguía siendo curioso, seguía deseando conocer el mundo a pesar de las limitaciones de su condición física. Con los años, había desarrollado una fuerza silenciosa, una resistencia que a veces sorprendía incluso a Robert. Había sido un viaje largo y doloroso, pero Michael había hecho las paces con su vida de un modo que a Robert aún le costaba comprender. Sin embargo, mientras Robert estaba allí sentado, no podía evitar sentir que su hijo había estado viviendo en una especie de verdad a medias. Durante 20 años, Michael había creído que el accidente había sido solo eso, un accidente. Había aceptado la aleatoriedad, la idea de que el destino le había jugado una mala pasada. Pero ahora Robert lo sabía mejor. El accidente no fue obra del destino. Fue un acto deliberado de crueldad, un acontecimiento orquestado para destruir sus vidas. ¿Cómo podría Michael encontrar la paz si supiera la verdad? ¿Sería capaz de soportar saber que alguien cercano a la familia había querido hacerle daño, quitarle todo lo que tenía? Cada noche, después de salir de la habitación de Michael, Robert volvía a su estudio, con el peso de su dilema presionándole como una carga física. Los documentos que Claire le había dejado seguían sobre su escritorio, un recordatorio de la traición que había destrozado su mundo. No podía mirarlos sin sentir una oleada de rabia, pero tampoco se atrevía a tirarlos. Eran la prueba de lo que le habían hecho a él, a su hijo. Representaban un camino hacia la justicia, pero ¿a qué precio? La vía legal, aunque obvia, le parecía inadecuada. Robert podía llevar las pruebas a las autoridades, y su compañero probablemente se enfrentaría a cargos penales. Habría un juicio, un ajuste de cuentas público, y quizá incluso una sensación de cierre. Pero Robert sabía que el proceso sería largo y agotador, y que el dolor privado de su familia saldría a la luz pública. Michael se vería obligado a revivir el accidente de una forma que hacía tiempo que había superado. Los medios de comunicación se agolparían y sus vidas quedarían al descubierto para que el mundo las viera. Sería un circo, y Robert no estaba seguro de poder hacer pasar a Michael por eso, no después de todo lo que su hijo ya había sufrido. Sin embargo, la alternativa, mantener la verdad oculta, le parecía una traición en toda regla. ¿Cómo podía Robert mirar a su hijo a los ojos todos los días, sabiendo que estaba ocultando la verdad más importante de la vida de Michael? ¿Cómo podía vivir sabiendo que el hombre responsable de todo su sufrimiento andaba libre, continuando su vida como si nada hubiera pasado? La injusticia roía la conciencia de Robert, un recordatorio constante de la decisión que aún tenía que tomar. Una noche,
Mientras Robert estaba sentado solo en su estudio, unos golpes en la puerta le sacaron de sus pensamientos. Era Linda. Había regresado de su viaje ese mismo día y, aunque se habían saludado, Robert no le había contado nada de lo que había aprendido. No estaba seguro de cómo empezar. No estaba seguro de si ella podría soportar el peso de la situación. Pero cuando ella se paró en la puerta, con expresión suave y preocupada, Robert se dio cuenta de que no podía ocultárselo por más tiempo. «Robert, has estado distante», dijo ella, entrando en la habitación. «Algo va mal. ¿Qué pasa?» Por un momento, Robert no dijo nada, inseguro de cómo expresar con palabras el horror de la situación. Pero entonces, lentamente, empezó a hablar. Le contó todo, sobre Claire, sobre la investigación, sobre las pruebas que apuntaban a la implicación de su socio en el accidente. Linda escuchó en silencio, con el rostro pálido a medida que se iban desvelando los detalles. Cuando Robert terminó, se hundió en la silla frente a él, con las manos temblándole ligeramente. «¿Cómo ha podido ocurrir?», susurró, con voz apenas audible. «Todo este tiempo, todos estos años, ¿y nunca lo supimos?». Robert negó con la cabeza, con la misma incredulidad aún recorriéndole. Confiaba en él, Linda. Era como de la familia, y mientras tanto, conspiraba a nuestras espaldas. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas y, por un momento, se sentaron juntos en silencio, con la enormidad de la traición asentándose entre ellos. Pero entonces Linda volvió a hablar, esta vez con más fuerza. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó mirando directamente a Robert. «No podemos dejar que se salga con la suya». Sus palabras se hacían eco de lo que Robert había estado sintiendo durante días, pero oírlas de ella hizo que la decisión se sintiera aún más urgente. No podían dejar que su compañero quedara impune, pero al mismo tiempo, Robert sabía que cualquier acción que tomaran afectaría sobre todo a Michael. «Tenemos que pensar en Michael», dijo Robert en voz baja. «Si sacamos esto a la luz, lo destruirá. Ha hecho las paces con lo que pasó, tanto como pudo. Si descubre que fue deliberado, no sé cómo lo afrontará». Linda le miró, con expresión desgarrada. Comprendía el dilema tan bien como él. El bienestar emocional de Michael era frágil, construido sobre años de aceptación y resistencia. Si le arrancaban esos cimientos, no se sabía cómo reaccionaría. Pero, ¿cómo podían dejar impune al responsable de su sufrimiento? «No sé cuál es la respuesta correcta», admitió Linda, secándose las lágrimas. «Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados». Los días siguientes estuvieron llenos de tensión, mientras Robert y Linda luchaban con la decisión. Hablaron con abogados, sopesaron las opciones legales y consideraron las ramificaciones de hacer públicas las pruebas. Todas las conversaciones giraban en torno a la misma pregunta: ¿cuánto debían contarle a Michael? ¿Podrían protegerle de lo peor de la verdad? Finalmente, una tarde, Robert decidió que había llegado el momento de hablar con Michael. No podía ocultárselo a su hijo por más tiempo. Necesitaba saber qué querría Michael, cómo se sentiría ante la situación. No era solo una decisión de Robert, era la vida de Michael la que había quedado destrozada. Robert entró en la habitación de Michael, con el corazón oprimido por el peso de lo que estaba por venir. Michael levantó la vista de su libro, percibiendo la seriedad en el comportamiento de su padre. «¿Papá? ¿Va todo bien?», preguntó Michael, con voz tranquila pero curiosa. Robert se sentó a su lado y respiró hondo antes de empezar. Le habló a Michael del investigador,
de las nuevas pruebas y de la sorprendente verdad que había salido a la luz. Mientras hablaba, Michael mantenía una expresión firme, aunque sus ojos se oscurecían con cada nuevo detalle. Cuando Robert terminó, se hizo un largo silencio entre ellos. Michael miró por la ventana un momento, con el rostro indescifrable. Luego, por fin, habló. «Siempre me he preguntado por qué ocurrió», dijo Michael en voz baja. «Nunca acepté que hubiera sido un accidente, pero oír que alguien lo hizo a propósito, que alguien quería hacernos daño». Su voz se entrecortó y Robert sintió que le invadía una profunda tristeza. Había esperado, de alguna manera, que Michael reaccionara con la misma aceptación y resistencia que había demostrado a lo largo de los años. Pero la verdad era demasiado dolorosa, demasiado cruda. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Robert, con una voz llena de preocupación e incertidumbre. «Podemos llevar esto a las autoridades, exponerlo por lo que ha hecho. O podemos intentar seguir adelante, sabiendo lo que sabemos». Michael permaneció en silencio durante mucho tiempo, sumido en sus pensamientos. Finalmente, se volvió hacia su padre, con la mirada fija. «No quiero vivir con esto pendiendo sobre nosotros», dijo Michael, «pero tampoco quiero pasar el resto de mi vida consumido por la venganza. He hecho las paces con lo que me pasó. No quiero volver a ese lugar oscuro. No ahora. Si lo desenmascaramos, me llevará años de batallas judiciales, atención mediática y revivir los peores momentos de mi vida. No sé si podré soportarlo». Robert se sintió orgulloso de la fortaleza de Michael, pero también profundamente apenado de que su hijo tuviera que enfrentarse a una decisión tan imposible. Michael ya había sufrido bastante. Se merecía paz. «Entonces no lo haremos público», dijo Robert con suavidad. «Lo manejaremos en silencio, en nuestros términos. Nos enfrentaremos a él, le haremos saber que lo sabemos y nos aseguraremos de que no pueda hacer daño a nadie más. Pero no dejaremos que esto te destruya, Michael. No después de todo lo que has pasado». Michael asintió. Una expresión de alivio cruzó su rostro. «Gracias, papá». En ese momento, Robert supo que la decisión estaba tomada. Buscarían justicia, pero a su manera, de una forma que no destrozara a su familia. No sería fácil, pero lo afrontarían juntos, como siempre lo habían hecho.